Está enojado, el expresidente Felipe Calderón anda de malas después de que la revista Proceso publicó una primera plana donde aparece él como el principal señalado por el caso Etileno 21, que a grandes rasgos, en pocas palabras, no es más que otro caso de corrupción para beneficiar a Odebrecht, con la diferencia de que este se habría fraguado desde el sexenio de Vicente Fox en 2003, cuando él, Calderón, era secretario de Energía y posteriormente también se dio durante su mandato ya como presidente. Pero asegura que todo esto, que no se equivoque nadie, es una treta por parte del gobierno federal para debilitarlo a él, que busca crear un partido político que todavía no tiene registro y que si llega a hacerlo, a lo mucho sería competencia para partidos pequeñitos, como el PES, el PRD, el Verde Ecologista y quizá el PRI, pero de allá en fuera, debilitar, ¿para qué? Debilitar algo que aún no existe no tendría caso, pero los hechos, sus declaraciones, los señalamientos a continuación. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Santiago Soriano, inicia la semana informativa y el día de hoy vamos a platicar, pues como ya escucharon al principio, cómo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa calificó como ridículas las afirmaciones de que él fue quien ideó el contrato de Etileno 21 para favorecer a Odebrecht y afirmó que la idea de involucrarlo en la trama de la transnacional brasileña es parte de una estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para debilitar a sus adversarios políticos. Pero, advirtió el expanista, nos van a hacer los mandados. En una entrevista que concedió a Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, Calderón dijo estar muy molesto por lo que el reportaje de Proceso publicó esta semana porque se basó en copias del expediente Odebrecht, incluidos testimonios, el contrato íntegro de Etileno 21 y anexos, así como documentos internos de IDESA y Pemex, de cuyo análisis se desprendió que Calderón fue quien fraguó el contrato de Etileno 21 desde que fue secretario de Energía en 2003 durante el sexenio de Vicente Fox. Es totalmente absurdo eso, señaló, y presumió también que en su administración se generó la mayor inversión foránea hacia México. Los mayores volúmenes de inversión se dieron en mi gobierno, dijo, particularmente en los últimos 3 años, después de la recesión económica, cuando México registró la mayor tasa de crecimiento económico que ha tenido en lo que va del siglo, presumió. Y después fue lapidario. El gobierno de López Obrador me está tratando de asustar con filtraciones ilegales, pero me va a hacer los mandados. Los señalamientos en mi contra no me preocupan, solo me molestan. El trabajo, al menos como lo presentó Proceso, que insisto, dice que lo hace con documentos en poder de la Fiscalía General de la República, a la que tuvieron acceso, es encausarte, señalarte por supuestas acciones de corrupción. Te hacen los mandados porque estos pastines orientados por el gobierno, ¿cómo sacan la información de la Fiscalía, por cierto? ¿Cómo salen esas supuestas filtraciones? Es pura tranza que están haciendo con la ley, Ciro, es totalmente ilegal. ¿Y para qué lo hacen? ¿Para buscar justicia? No. Buscan revancha política, pero nos van a hacer los mandados, Ciro. Pero bueno, según Calderón también, el proyecto Etileno 21 no es creación suya, sino que venía desde el tiempo de Vicente Fox y fue un proyecto, dijo, de Raúl Muñoz Leos, quien fuera director de Pemex, y el cual, dijo, bautizó como proyecto Fénix. Con dicho proyecto, explicó, se buscaba la reactivación de la industria petroquímica que se encontraba prácticamente muerta y reactivarla sin que Pemex tuviera que meterle dinero, sino que de acuerdo con la Constitución, que ya se podía, contó, hubiera inversión de capital privado y que en consonancia con Pemex se impulsara a la industria petroquímica.
Calderón enfatizó que quien está directamente involucrado en el caso de los sobornos de Odebrecht es el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a lo cual cuestionó: ¿y dónde está ahora? Lozoya está libre, Lozoya no va a pisar la cárcel, reprochó. Lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo, es utilizar este caso, el de Odebrecht y Lozoya, no para hacer justicia, no para castigar la corrupción, sino para utilizarla con mentiras, con propósitos de persecución política a sus adversarios. Lo que está en juego es una estrategia mediática de campaña que está marcando venganzas políticas desde el gobierno, acusó Felipe Calderón. También reiteró que el gobierno de López Obrador busca una revancha política y que quiere debilitar a los partidos políticos enemigos, pero, dijo, nos van a hacer los mandados. Después cuestionó: ¿cómo sacan la información de la fiscalía? Y también insistió en que todo se trata de una revancha por parte del presidente contra sus adversarios, donde él se encuentra, en particular contra su partido México Libre, porque el gobierno no quiere que hablen de los miles de muertos por la estrategia fallida para contener el COVID-19, de la violencia, ni de lo que llamó la incapacidad del presidente. Quieren evitar, dijo Calderón, que le arrebaten la mayoría morena en el Congreso durante las próximas elecciones intermedias. El reportaje publicado esta semana en Proceso cita documentos en poder de la FGR y que forman parte del expediente abierto desde 2017 por la trama de sobornos de Odebrecht, que involucran, sí, al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Dichos documentos incluyen declaraciones de testigos, documentos internos de Pemex e incluso de IDESA, la empresa asociada con Braskem, la filial de Odebrecht, que tiene el contrato de Tileno 21. En ellos se establece que fueron directamente la presidencia de Felipe Calderón y Martin Werner, subsecretario de Hacienda del sexenio de Ernesto Zedillo, los que afinaron la fórmula del etano y modificaron el contrato para que la transnacional brasileña tuviera ganancias de 30% por un plazo de 20 años. El expediente sobre los sobornos de Odebrecht en la parte mexicana cuenta con todos los documentos relativos al contrato de Tileno 21, pero Felipe Calderón dice que es una vulgar estrategia para debilitarlo. Habla de México Libre como si ya fuera un partido político, cuando al día de hoy todavía no tiene ni siquiera su registro y no sabemos incluso si tenga una plataforma electoral real o en ciernes. Que se busca que no se hablen de los muertos de López Obrador, probablemente. Aquí hemos dicho que ya suman lo que va de su sexenio más de 108,000 y contando. Ahora también hemos hablado de los muertos de él, de Calderón, que esos también cuentan. Así que cuando se busca hablar de corrupción, dicen que es debilitamiento. Cuando se buscan revanchas políticas, aseguran que son otros los intereses. Felipe Calderón, sin lugar a dudas, se tiene todavía en muy alta estima y, por decirlo menos, ¿debilitar a qué? Cuando incluso las caravanas que salen en sus coches cada fin de semana tienen mayor arrastre que su partido político.